Bienvenidos amigos, un gusto de poder estar con ustedes. Este es Daniel Escarona desde los estudios de 3ABN aquí en Illinois y quiero decirles que este es un programa muy especial. Un programa en el cual usted es protagonista del mismo. Y enseguida, antes de presentar a mi amigo, les voy a decir cómo nosotros podemos participar dentro de este programa, porque en cierto sentido este programa no lo podríamos realizar sin su colaboración, sin su participación. Pero permítanme invitar a nuestro invitado de hoy, el pastor Eric Del Valle. El pastor Eric Del Valle es candidato doctoral de la Universidad de Andrews, es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se desempeña en la conferencia u Asociación de Michigan. Y es un gusto, pastor, que esté con nosotros. El gusto también es mío. Gracias por esta bonita invitación. El pastor Eric Del Valle es oriundo de la isla del Encanto, Puerto Rico. Una isla maravillosa que siempre anda en mi corazón. No podemos decir que es una isla encantada, porque nosotros podríamos entrar en algunas dificultades al hacerlo así, pero siempre es un encanto poder estar en un lugar que tiene el encanto que tiene Puerto Rico, porque realmente es un lindo lugar, es un paraíso casi terrenal en el cual hay mucha felicidad, mucha música, mucho sol, mucha playa, muchas aguas del Caribe en los alrededores y realmente hay mucha simpatía dentro de los ciudadanos que conozco de Puerto Rico, generalmente con una sonrisa, generalmente con mucha simpatía, lo cual es extremadamente positivo. Es cierto, los puertorriqueños somos famosos y reconocidos en el mundo entero por lo abierto, por lo amigable que somos y los hospitalarios que queremos siempre ser. Les decimos a nuestros amigos que usted puede participar en este programa y ahora les aclaramos por qué. Y por qué dijimos por qué razón no lo podríamos realizar a menos de que usted colabore con este programa. Porque usted puede participar enviando sus preguntas, sus inquietudes, aquellas cuestiones que aparecen en su mente en relación con la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Y cuando usted lo hace, puede enviarnos sus interrogantes aquí a rb@3abnlatino.org. Repito, envíe sus preguntas a rb@3abnlatino.org. Desde cualquier lugar que lo haga, envíelo a esa dirección electrónica y cuando lo haga, no deje de indicarnos desde dónde usted sintoniza este programa, cuál es la cadena local, etcétera, y desde qué población de la vasta América Latina con sus diferentes tonos, sones, matices, nos está sintonizando, porque es importante para nosotros hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque somos socios de un proyecto iniciado hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que este evangelio del reino habría de llegar hasta los confines de la tierra. No sé si usted será la parte final, la parte intermedia o la parte inicial, pero nosotros estamos dentro de esa misión de extender el mensaje del evangelio hasta los confines de la tierra, en este caso participando con respuestas a preguntas que surgen de la inquietud que ustedes tienen. También puede usar nuestros teléfonos, se los doy enseguida, puede usar el correo común. Si es por correo común, escríbanos a número 3, ABN Latino, CO Respuestas Bíblicas, o P.O. Box 220, como está ahora en pantalla, West Frankfort, Illinois, el código postal es 62896, o puede llamarnos al 618-627-7021 o al teléfono gratuito desde el territorio de los Estados Unidos, el número 800-752-3226. Muchas gracias por su participación y reitero también, lo puede hacer a rb número 3 abnlatino.org. Y gracias a los estudios de 3ABN Latino y especialmente a producción, porque han hecho algún juego, pastor,
por el cual nos colocan en nuestro email personal los interrogantes, de tal manera que hemos podido agilizar este aspecto y eso es bueno, nos da mayor dinámica. En algún momento quizás lo podrán Twitter, pero todavía quizás nos falta un poquito para eso. Vamos a nuestras preguntas de hoy. Pastor Eric del Valle, oriundo de la zona del Caribe, la isla del encanto, Puerto Rico. ¿Cómo es posible que alguien haya dejado el encanto atrás para venir a Michigan? Es un misterio para mí. Pero como no es una pregunta bíblica, no la voy a tratar de presentar en la actualidad. ¿Está bien en Michigan? ¿Se siente bien? Sí, estoy muy a gusto. Es un designio de Dios el que pueda estar aquí en Estados Unidos viviendo y trabajando. Pero ¿sabe qué? Tenemos algo en común, pastor. Los dos nos sentimos bien en Michigan y también nos sentimos muy felices en Puerto Rico. Ah, sí. Tenemos una pregunta que nos llega aquí de un amigo que nos interroga o genera el interrogante acerca de los 144,000. Los 144,000. Hablemos un poquito de los 144,000, donde aparece en contexto qué imágenes proféticas están allí. Y de hecho esa es una pregunta bíblica, es un interrogante que lo podemos deducir desde lo profundo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos decir, Pastor Eric? Bueno, los 144,000 aparecen en el libro de Apocalipsis. Después del capítulo 5 que habla del rollo y del cordero, el capítulo 6 comienza hablando de los sellos de Dios, que son los juicios de Dios. Y en el capítulo 7 encontramos que los 144,000 son sellados y son parte de el fin. O sea, es un número que aparece sobre una serie de personas que han logrado sobrevivir a todo lo que está aconteciendo en el tiempo del fin y son sellados por Dios. Bien, una de las características importantes es la geografía literaria que nos ha dictado el pastor como para poder identificarlo, es decir, usted tiene que ir al último libro de las Sagradas Escrituras, no importa de qué versión de la Biblia sea, en algún momento vamos a estar hablando acerca de las versiones de las Sagradas Escrituras, pero básicamente lo que queremos decir, disponga de su Biblia, ábrala, vaya al último libro de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 7, nosotros vamos a encontrar una de las primeras referencias allí. Posiblemente alguna de las inquietudes que algunas personas tienen, pastor, este es un número literal o simbólico. Esa hasta ahora ha sido la inquietud mayor de las personas que suelen uno encontrarse cuando toca el tema de los 144,000. Jacques Ducan es un judío convertido al adventismo, él enseña en la Universidad de Andrews y él en su último libro reconoce que tanto la evidencia interna del documento, el simbolismo, el tipo de literatura y definitivamente todos los elementos que constituye el tema en sí de los 144,000 hace que el número sea simbólico. Y es correcto en un sentido. Vean lo siguiente, cuáles son las razones, más allá de quién lo dice, porque de hecho a veces nos detenemos en los títulos académicos, pero nos perdemos de ver, Pastor y Doctor Eric del Valle, el punto de vista de por qué lo podemos afirmar. Y es, si usted toma lápiz y papel, como le recomendamos al principio, ponga 12, número 12, 1 y 2. Y usted va a encontrar que el número 12 cumple un papel muy importante dentro de las Sagradas Escrituras. Por alguna razón, todas las tribus del pueblo de Israel estaban divididas en 12. ¿Por qué razón el número 12? El número 12 es un número que desde el Antiguo Testamento representa al pueblo de Dios. ¿Basado en? Basado en 12 tribus, en 12 patriarcas. Incluso cuando en el Monte Carmelo se tiene que definir la identidad del pueblo de Dios y su lealtad hacia Dios, el profeta en el Monte Carmelo, Elías, pone 12 piedras representando a cada tribu y Dios hace el milagro de encender
un sacrificio a pesar de que el profeta le había echado agua para que se viera cuán claro es el poder de Dios definiendo quién es su pueblo y quién es su Dios. Así que tenemos que más adelante en el Nuevo Testamento se repite este número 12 representando a la iglesia, porque tenemos los 12 apóstoles, y en la literatura apocalíptica se nos habla de la santa ciudad, donde tenemos 12 puertas por donde entrarán los elegidos de Dios. Vamos a repasarlo, vamos a revisarlo, ese aspecto que está señalando el pastor Eric del Valle, candidato doctoral de la Universidad de Andrews, como dijimos al principio. Pero veamos este aspecto, es decir, esas 12 tribus descendían ¿de quién? Esas 12 tribus descendían del pueblo de Israel. De Jacob. Muy bien. Y descendía, por lo tanto, de Abraham. Y allí nosotros nos encontramos con que la relación Abraham, Isaac, Jacob es definitivamente la estructura matriz de la cual aparece el número 12, trabajando constitutivamente dentro de este aspecto. Y vale la pena que nosotros lo tengamos allí. En primer lugar, porque este es algo así como la piedra fundacional del pueblo de Israel. Recuerden algo. En ese tiempo, prácticamente ninguna persona podía identificarse como judío a menos que pudiera retrotraer su ente social, su ser, hasta Abraham. Y por esa razón, la estructura genealógica que está en las Sagradas Escrituras cumpliendo un papel muy importante. Y de hecho hay, de la misma manera que muchas familias hoy en día prestan mucha atención a la estructura genealógica de sus antecedentes, de dónde vienen, de dónde proceden, etcétera, etcétera. El judío no solamente lo hace no lo piense por favor, por una veleidad personal, sino por una identidad histórica, social, que establece el tronco genealógico de la persona que constituye el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando hablamos ahora de los 144.000, basado en el número 12, porque son 12.000 por 12, y ese es el resultado de los 144.000, nos encontramos que está identificado con la matriz del pueblo de Israel, pero ahora presentado simbólicamente en el tiempo del fin, en el libro de Apocalipsis. Y ese número 12 es importante. Es importante no solamente porque nos identifica con las tribus, nos identifica con, digamos, una cantidad de simbología que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar que Elías, por ejemplo, en un momento en el cual el pueblo de Israel históricamente se había dividido, cuando llama al pueblo de Israel en el monte Carmelo, él establece un altar, construye un altar. Y ese altar estaba compuesto, ¿recuerda, pastor? Estaba compuesto de 12 piedras. 12 piedras. Y es interesante para mí ese aspecto, porque el pueblo estaba dividido entre Israel y Judá. Ya, sin embargo, él está diciendo, esa es una separación humana, no creada por Dios. Por lo tanto, el número 12 no solamente está, digamos, inserto en el corazón de las Escrituras Sagradas, sino que está en la memoria típica del pueblo de Israel. Y nosotros encontramos un detalle muy interesante. Cuando comienza el Nuevo Testamento y aparece el Señor Jesús, y ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron los discípulos? ¿Cuántos fueron los discípulos? Vamos a encontrar que los discípulos fueron 12. Y es muy curioso, por el hecho de que cuando desaparece uno, en el caso de Judas, y ellos ahora tienen que elegir a un sustituto, observen, eligen a un sustituto. Y usted se puede preguntar, ¿por qué? Claro. Y por otra parte, el número 12, vamos a encontrar que cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, y por favor tome nota de esto, 12 eran los hijos de Israel, Génesis 35, 22. Por otro lado,
las tribus eran del pueblo de Dios y eran 12, Génesis 49, 28, 12 eran los platos de plata, 12 eran los jarros de plata y 12 las cucharas de oro que ofrendaron los príncipes de Israel y que estaban en el templo, de acuerdo con Números, el capítulo 7, el versículo 84. 12 eran las piedras en el pectoral que tenía el sacerdote de Dios, Éxodo 28, 21. 12 eran las piedras que los sacerdotes llevaban sobre los hombros en la indumentaria, de acuerdo con Éxodo 39, los versículos 3 al 6. 12 fueron las piedras que el pueblo de Israel recogió del Jordán al ingresar en Canaán, Josué capítulo 4 versículo 3, y 12 fueron las piedras con las que Elías construyó el altar, eso ya lo mencionamos, en Primero de Reyes 18, 31, y 12 eran los toros de bronce sobre los cuales descansaba el altar en el santuario de Jerusalén, Segundo de Crónicas, capítulo 4, versículo 4. Es decir, toda la base del Antiguo Testamento, el número 12 establece una construcción temático-bíblica de una profundidad de representación muy grande como para establecer esta base. Ahora, vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar que 12 fueron los discípulos a los que les dijo que se les prometió lo que usted señaló, que se sentarían sobre 12 tronos, Mateo 19, 28. La mujer del Apocalipsis, a la cual se describe teniendo 12 estrellas en su corona, Apocalipsis 12:1, y la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que tendría 12 puertas, tiene 12 puertas, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. El muro de la ciudad tendría 12 cimientos, capítulo 21, versículo 14. Y sobre las 12 puertas estarían los nombres de los 12 apóstoles, capítulo 21 a 14. Ahora, yo creo que bajo esta perspectiva, pastor, nosotros tenemos una construcción para generar el sentido mayor, ¿no es cierto? Pero leamos el texto en el cual se describe este aspecto de los 144,000. Comenzamos en el versículo 1 del capítulo 7. Y esto nos va a dar el momento clave cuando son asignados. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Por otra parte, no podemos olvidar que cuando estamos leyendo esta sección bíblica, que es el libro de Apocalipsis, es significativo recordar que cuando el Apocalipsis está escribiendo, el pueblo de Israel como tal prácticamente ya se había disipado en el judaísmo contemporáneo y que las tribus habían desaparecido. ¿A qué tribus pertenecían algunos de los grandes pilares de la fe cristiana? ¿A qué tribu pertenecía el médico amado? ¿A qué tribu pertenecía Nicolás el diácono? Básicamente las tribus bajo el contexto cronológico se habían disipado. Por ende, nosotros podemos decir que incluso la iglesia cristiana primitiva no estaba identificada con tribu alguna, a menos que todos ellos fueran de una, la tribu de los cristianos.
Pero de hecho este aspecto nos pone de cara al elemento simbólico absoluto y que no lo podemos literalizar, porque definitivamente el concepto tribu, el concepto 144.000, un concepto numérico, simbólico exacto, está en representación de algo más. Y es obvio que estas conclusiones las podemos sacar en base a estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 14. Cuando nosotros nos acercamos a esta perspectiva, yo quiero decirles a los televidentes amigos que nos sintonizan y que es un gusto poder estar con nosotros interactuando aquí, Pastor Eric. Algunos se preguntan, ¿seré yo parte de los 144.000 o no? Y yo creo que esa es una pregunta importante. Y nosotros no somos quienes para decirlo, ese es el problema. Pero lo que podemos sí anticipar es que las características del grupo de los 144.000 debieran ser nuestras características. Debieran ser las características del pueblo de Dios. Y cuando digo características, estoy pensando más allá de características. Estoy pensando en el carácter de los individuos que conforman el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y aquí está el aspecto de las características. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 14 en relación a sus características? Desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo, pastor. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este grupo, estimados televidentes, está reflejando las características de fe en su praxis, en su práctica, en su realidad diaria, que no anduvieron tras credos erráticos. Ese es el concepto de que no anduvieron con mujeres. Es decir, no significa la literalidad de, digamos, llevar una vida promiscua. Es el concepto de evitar la promiscuidad total, no solamente dentro del plano sexual, sino intelectual y religioso. Porque en algunas ocasiones nos encontramos con que el pueblo que es fiel al Señor corre el riesgo de la promiscuidad teológica. Y el promiscuo teológico invade las prácticas que son culturales y las interpone dentro o las antepone a las prácticas que surgen de las Escrituras. Básicamente nosotros tenemos que generar una praxis de fe que venga inspirada de las Sagradas Escrituras, no tomarlo del contexto religioso cultural e imponerlo a la Escritura. La segunda característica que resaltaría, siguen al Cordero por donde quiera que va, es decir, tienen los ojos fijos en el Señor Jesucristo. Y esa atención en el Señor los hace reflejar su carácter, asimilar el carácter del Señor en sus vidas. Y ese es un aspecto sumamente importante, porque somos transformados por la contemplación. Amén. Y ese aspecto de ser transformados
por la contemplación es una de las características más importantes. Tienen un profundo agradecimiento al Señor, porque fueron redimidos de entre los hombres. Aquí podríamos entrar en un tema muy grande, pastor, el tema de la redención. Brevemente, ¿nos puede decir algo sobre el concepto de redimidos, lo que significa? Son rescatados, son redimidos por el Señor porque ellos han puesto su confianza, sus ojos, su camino, siguiendo a Cristo Jesús. Son personas que en el tiempo del fin, después que caen los sellos de Dios, que son estos juicios de Dios, ellos están siendo rescatados de forma especial. Y fíjense en una cosa, como antes mencionó el pastor, cuando usted mira el número 12, que es un número simbólico, y lee en el capítulo 7, versículo 4 al 8, sobre las 12 tribus de Israel, usted se da cuenta que hay una discrepancia entre las que se mencionan en el Apocalipsis y que las que originalmente formaron las 12 tribus de Israel. Por eso reiteramos que es un número simbólico. Y usted me va a decir, ¿cómo que es un número simbólico? Bueno, lo primero que tiene que darse cuenta es que los 144,000 responden al sellamiento de Dios. Lo que hace que pertenezcan, que sean los 144,000, no es su nacimiento, sino que son sellados por Dios. Escuche bien lo que dice la Santa Palabra. Capítulo 7, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Juan no los contó, él escuchó el número y oí el número de los sellados, los 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿En qué consiste este sellamiento, pastor? Este sellamiento indudablemente es la manifestación de la aprobación del Señor, porque el sello no solamente los identifica como producto divino, sino que tiene el nombre del Creador, tiene la autoridad del Creador y tiene las identificatorias características del Creador. ¿Cuál es el texto que nos va a leer para responder a eso? Sí, como usted me pidió que leyéramos anteriormente, dice en Apocalipsis capítulo 14, después miré y vi el Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, con los 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ese es el sellamiento. El sellamiento es que ellos tienen constantemente puesto en su frente el hacer la voluntad de Dios, el vivir la voluntad de Dios, el seguir la voluntad de Dios, y por lo tanto Dios se identifica totalmente con ellos, son su sello. Un sello es una representación de la autoridad de Dios, del dominio de Dios, de la representación humana, visible, palpable de nuestro Creador. Y de hecho, cuando nosotros pensamos en eso, pastor, nos retrotrae a nuestra memoria el punto de que el sacerdote en el Antiguo Testamento llevaba la identificación en su frente de santidad a Jehová. Es decir, estas características de los 144,000 las vemos que en un flujo de ida y vuelta entre Antiguo y Nuevo Testamento. Se inspira en el Antiguo Testamento, trae las características hacia el Nuevo Testamento, y si bien no menciona este aspecto, pero el tema central es la santidad, porque están apartados del mundo, fueron comprados y redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, son sus santos y se transforman ahora en el Israel real en medio de un Israel nominal. Son la esencia verdadera en medio de aquellos que dicen que son, y este es un aspecto importante, las características, y esas son las características. Esas son las características. Mi pregunta y mi invitación
es esta. ¿Quiénes son los 144.000? ¿Es parte de los 144.000? No se preocupe de los devaneos teológicos. Pregúntese esto. ¿Esas características de los 144.000 adornan su carácter? ¿Son las que están en su mente? ¿Sigue al Cordero por donde quiera que va? ¿Sus pensamientos están ligados a la reflexión divina? ¿Su mente está sujeta a la voluntad del Señor? ¿Está detrás de credos erráticos? ¿Está detrás de la verdad del Señor? Leyendo la ley, leyendo sus mandamientos, leyendo su palabra, inspirándose y enriqueciéndose en su palabra. ¿Está creciendo en Cristo día a día? ¿Se siente alegre por haber sido redimido de entre los de la tierra? Cuando usted tiene todas esas características, no tenga muchas preguntas más. No tenga muchas preguntas más. Porque ahora está en manos del Señor decidir de qué lado va a estar usted. Amén. Pastor, y amigos, vale la pena que a esta altura nosotros le recordemos a nuestros amigos que nos están siguiendo por canales aquí a 3ABN, que pueden colaborar enviando sus preguntas aquí a rb@3abnlatino.org. Escríbanos a rb@3abnlatino.org o también nos puede contactar a través de medio postal y telefónico. Gracias por estar con nosotros y seguimos adelante. Tenemos una pregunta más aquí en relación con este punto. Un amigo, Robin Escorcia Barrera, nos escribe esto y nos pregunta: ¿por qué sostenemos que el sábado es el sello de Dios y no el Espíritu Santo? Es interesante esa pregunta por lo que esa pregunta compuesta implica. Nosotros sostenemos y nosotros no decimos. O sea, nosotros sostenemos que el sábado sí es el sello de Dios, indiscutiblemente, y lo vamos a explicar. Pero nosotros no decimos que el Espíritu Santo no es el sello de Dios, porque definitivamente hay un texto que explícitamente aclara que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero la palabra utilizada para sello o sellamiento, esa palabra tiene también una función figurativa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se logra hablar de la circuncisión como sello de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla a los feligreses de una de sus iglesias que ellos son el testimonio, ellos son su sello, su muestra de que Él es apóstol. Así que tenemos que saber interpretar y tenemos que saber ahora abundar en esta temática que vamos a llevar adelante. Gracias. Y realmente este punto quisiera decirles, amigos, y especialmente a mi amigo aquí, Robin, que nos hace la pregunta sobre este punto, que estamos en primer lugar frente a una falacia. Y si vamos al diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, si bien no lo define muy bien, pero la Wikipedia sí lo hace, y describe a una falacia como un argumento que parece válido, pero que no lo es. Esa es la característica de una falacia. La falacia son utilizadas o es utilizada en el mundo para persuadir y para manipular en algunas ocasiones a los demás, en los que se incluye un elemento que parece verdadero pero que no lo es, de tal manera que desconcierta al argumentante, al que está arguyendo sobre el punto, y a veces se hace sin intención, por descuido y también por ignorancia sobre el punto. Es decir, para no mostrar que hubiera intencionalidad. La falacia la vemos en la política está llena de falacia. La falacia la vemos en la retórica, la vemos en el derecho, la vemos en la ciencia, la vemos definidamente en el mundo religioso. Es decir, construimos
porque acá hay una construcción, y enseguida lo vamos a demostrar, en relación con un punto, de decir, ustedes dicen esto, pero en realidad no es así, cuando en realidad no decimos eso, y entonces nos preguntamos, ¿cómo es esto que se está diciendo que decimos y no es así? Lo vemos en el periodismo, lo vemos en la mercadotecnia, lo vemos en el cine y en general en las áreas de argumentación y persuasión. En el campo religioso, la falacia puede tener el sentido de intencional o no intencionalmente desbaratar el argumento de una persona. Porque en este caso se está diciendo, miren, ustedes sostienen esto, pero no esto en relación con el Espíritu Santo. Y ahora veamos, vamos a verlo juntos. Busque su Biblia y por favor abra ahora la Biblia y tome nota de estos 3 textos que vamos a compartir. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, Efesios, capítulo 1, versículo 13, Efesios, capítulo 4, el versículo 30. Y la Biblia ahora es la que nos va a responder. Segunda de Corintios 1, 22 dice, Pastor, ¿lo tiene el texto? Sí, estoy cerquita de la hora. El cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Es decir, el Señor nos ha sellado y la garantía de ese sello, está diciendo, es el Espíritu. Usa el vocablo es fraguésamenos aquí. Y en Efesios 1, versículo 13, dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y ahora vean lo que dice el apóstol Pablo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En el capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Corrijo, fuisteis sellados, plural, para el día de la redención. Sfragizo es la voz griega que se utiliza para describir sello en el mundo bíblico, es decir, la utilización del sello en el mundo bíblico tenía varios sentidos. Uno tenía un sentido legal, ¿no es cierto? El significado legal no lo podemos ocultar. El sello servía como una identificación de garantía legal de lo que representaba un determinado documento que era sellado para demostrar y garantizar la certeza del contenido o del proceso que describía dicho documento. En segundo lugar, nos encontramos que había significados religiosos. Incluso en el mundo pagano, escuchen bien, incluso en el mundo pagano, nosotros encontramos que se utilizaba para definitivamente identificar a seguidores de determinados movimientos, el culto a Dioniso, entre otras cosas. Ese esfragisein, la voz griega, se utilizaba dentro de ese contexto. Y también lo encontramos dentro de un uso metafórico. Ahora, hablemos del sábado por un momento. Y es interesante el aspecto del sábado porque ahora tenemos que descubrir este aspecto. ¿Por qué son o cuáles son los elementos identificatorios de un sello? Cuando usted va a un sello y digamos, este documento está estampado, tiene el sellamiento, por ejemplo, una partida de nacimiento, dice su nombre, está labrada allí el acta de la hora de nacimiento, el nombre que los papás y los testigos le pusieron, se documenta y tiene ahora un sello. El sello tiene varias características. Encontramos que habla de la institución.
la institución puede ser el nombre de la nación. Habla definitivamente de, en algunas ocasiones puede tener la fecha, la vastedad o el dominio general que abarca ese sello y definitivamente la institución que lo libera en algunas ocasiones. Vayamos por un momento a las Sagradas Escrituras y veamos algunas cosas en relación con el sábado y vamos al mandamiento. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo el capítulo 20, versículo 8 y vamos a leerlo. ¿Lo tiene, pastor? Sí. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Aquí nos encontramos con 3 aspectos que son muy interesantes de poder tener. En primer lugar, encontramos que tiene el nombre del legislador, el que da la ley, que es Dios, el nombre del Señor. En segundo lugar, está el territorio en el cual abarca su autoridad, y es la tierra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, cielos y tierra son dominio del Creador y el otro elemento es su título. Él es el Creador. Y ahí nosotros nos encontramos con un aspecto muy interesante. Ahora, alguien podrá decir, pero no dice que es un sello. Cuidado, vamos a verlo. Vamos a ir inmediatamente, y por favor busque su Biblia en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel no existe en la Biblia. El libro de Ezequiel, el capítulo 31, versículo 13. Y allí dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también, dice el texto, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en el versículo 20, ¿qué dice, pastor? Del capítulo 20 de Ezequiel. Dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios, Jehová. Es decir, la palabra que nosotros encontramos aquí en relación con el sábado es señal. Es decir, es una marca identificatoria que atesta el vínculo, que atestigua el vínculo entre el Creador y su pueblo. Es decir, en cierto sentido, el aspecto de señal no es sello, acepto, pero nos está hablando de que es un elemento demarcatorio que identifica el vínculo entre creador y criaturas que obedecen al Creador. Y el sello está el nombre de el dador de la ley, el territorio y la vastedad del Estado que gobierna los cielos y la tierra, y el título que es creador. Por lo tanto, la observancia del sábado funciona como un elemento identificatorio de que reconocemos delante de todas las criaturas de la tierra y aceptamos el dominio del Hacedor de los cielos y la tierra y reconocemos su día santo en medio de días que no son identificados como tales y que la cultura ha impuesto como descanso. Pastor. Sí, aquí el Señor nos está haciendo claro cómo debemos entender las cosas, pero hay que tener discernimiento espiritual. Primero las entendemos de abajo para arriba. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y de arriba para abajo, espiritualmente, Dios los sella, Dios los declara, que
que sí tienen una verdadera relación con Él en este tema tan importante que es la verdadera adoración, el seguir la verdad a pesar de que la corriente mayoritaria, la mayoría de las personas no están siguiendo la verdad tal y como lo establece las Sagradas Escrituras. Y volviendo ahora a la pregunta original, digamos lo siguiente, no hay contradicción entre los aspectos, esa es una falacia, hay una complementación de visiones. Nosotros podemos afirmar, la Biblia es clara, no podemos negar el hecho del sello del Espíritu, pero tampoco podemos ignorar lo que la Biblia nos señala acerca de los elementos identificatorios del sábado con ese aspecto que están en la parte simbólica de un sellamiento. Por lo tanto, yo diría que aquí nos encontramos ante una visión de complementación de elementos antes de contradicción de sentidos. Eso es correcto. Y lamentamos que algunas preguntas quieran apuntar hacia una dicotomía o hacia una falsedad que nosotros como adventistas del séptimo día, como creyentes en la palabra de Dios, amadores de su verdad, no sostenemos. Nosotros entendemos que el sábado es una señal, por lo tanto es un sello del Dios viviente que de forma espiritual se manifiesta en la conciencia, en las actitudes, en el estilo de vida, en la ética del verdadero creyente que busca seguirlo en espíritu y en verdad. Y también entendemos y aceptamos que bíblicamente el Espíritu Santo es sello y es el que sella a los verdaderos creyentes que buscan adorar a Dios en espíritu y en verdad.